Número 3, ¿por qué experimentamos culpa? Número 1, por la obra del Espíritu Santo que nos redarguye. ¿Cuántos han escuchado la voz del Espíritu Santo redarguyéndolos por algo malo que han hecho? Porque si usted no lo siente, preocúpese. Número 2, su conciencia. ¿Cuántos han escuchado la voz de su conciencia diciéndoles, eso no está bien? Muy bien. En tercer lugar, ¿por qué sentimos culpa? Sentimos culpa, en tercer lugar, porque el diablo produce culpa. El diablo produce culpa. Venga conmigo a 2 Corintios, capítulo 7. Unas paginitas adelante de Romanos está 1 Corintios y 2 Corintios, justamente al par de 1 Corintios, capítulo 7, versos 10 y 11. ¿Por qué sentimos culpa? Número 1, porque Dios nos produce culpa a través de su Espíritu Santo. Número 2, porque Dios nos dio una conciencia que es la capacidad moral de juzgarnos a nosotros mismos. Y por eso es que Satanás está interesado en cegar nuestra conciencia, en nublar nuestro juicio de lo que es bueno y es malo, porque cuando eso pasa, la batalla terminó. Y en tercer lugar, porque el diablo produce culpa. Dice 2 Corintios 7:10. Desde el 9, para hallarle un poco más de sentido. 2 Corintios, dice el apóstol Pablo, hablando de un hombre que había caído en pecado y que había atacado su ministerio, dice: ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados o entristecidos, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Hay una tristeza que Dios produce para salvación. ¿De qué no hay que arrepentirse? No hay que sentirse mal de sentirse triste por causa de Dios. Pero la tristeza del mundo, que el mundo produce muerte. Ahora, Satanás, hermano, la palabra diablo significa adversario o enemigo, pero la palabra Satán significa acusador. Y uno de los ministerios más fuertes de Satanás es acusar a quien ha hecho algo malo. Es poner palabras y pensamientos en su mente y en su corazón que lo derriban, que lo condenan, que lo destruyen. Satanás sabe producir culpa, porque él sabe que la culpa esclaviza y ata a las personas más al pecado que a la libertad. Entonces, esa voz de Satanás es la voz que nos dice: sos una vergüenza. Gente como vos no cambia. Vos arruinando la iglesia es que estás. Sos un mentiroso. Nunca vas a cambiar. Es la voz del enemigo hablando a nuestro corazón. Fuiste así desde chiquito, no vas a cambiar. Eres lo peor. Gente como vos no cambia. La iglesia va gente diferente. Vos sos alguien diferente. Si usted ha oído esa voz, ya escuchó hablar alguna vez al diablo. Porque él sabe acusar. Es una voz que produce tristeza, es una voz que produce muerte, es una tristeza que produce culpa, que lleva a la muerte y no al arrepentimiento. No nos lleva a buscar redención, sino que nos lleva a buscar destrucción. La Biblia habla de Judas, el Iscariote, el tesorero de Jesús, el hombre que finalmente entregó al Señor Jesús. Y la Biblia dice que Judas, arrepentido, sintiendo culpa, cuando vio al Señor Jesús ser crucificado, botó el dinero que le habían dado, pero no fue a la cruz. Compró una soga, compró un campo, se suicidó ahí y se colgó y cayó sobre piedras y sus entrañas se derramaron para que se cumpliera la escritura. Pero ¿sabe qué pasó con Judas? Se equivocó de árbol. Se equivocó de árbol, porque si hubiera ido a la cruz, otro gallo hubiera cantado. Simón Pedro falló miserablemente, tanto como Judas. Falló miserablemente, pero se fue hacia Jesús y fue perdonado. Hay una tristeza que viene del enemigo, que causa depresión, que causa muerte, que causa oscuridad. Mire, las personas que viven con culpa se esclavizan a otras personas. Se esclavizan a otras personas. Mire, alguien, cuando yo era niño, me vio haciendo algo muy malo. Los niños pueden hacer cosas malas a veces. Y él me vio una Navidad en la ciudad de mi papá y me vio haciendo algo malo.
y me dijo, te vi haciendo esto y esto. Y yo, es cierto. Y durante años, hermano, años, estuvo sobre mí. Desde que era un niño como de 9 años, 8 años, hasta que era un muchacho de 18, 19 años, estuvo sobre mí, me quitaba dinero, me quitaba cosas, y cuando íbamos con mi papá a visitar a mis abuelos era una tortura, porque yo sabía que él iba a estar ahí y me iba a recordar lo que me había visto haciendo. Era una tortura terrible. Íbamos en Navidad y me quitaba los cohetes. Por años. Hasta que en Cristo Jesús, yo le dije, está bueno, hombre, es cierto, lo hice y me avergüenzo, pero no puedo hacer nada, ya Dios me perdonó. Ahora anda a contarle a mi papá si quiere. No, se acabó. Simplemente se acabó. Ahora, un hombre puede volverse maliciosamente complaciente con su esposa por causa de la culpa. No la ama, no la honra, la manipula porque se siente culpable. O alguien puede cultivar la culpa de otro, haciéndole ver sus errores, beneficiándose de esa culpa, para obtener cosas, para pedir cosas, para soportar sus malos tratos. Ahora, esa no es una culpa que venga de Dios. Ni siquiera es una culpa que viene de nuestro propio corazón. Es el enemigo borbandeando nuestra mente con temor, con culpa, con vergüenza, para que no busquemos redención sino condenación, para que no busquemos a Dios sino la muerte, para que no busquemos la luz sino la oscuridad, para que no nos amemos sino que nos aislemos. De ahí viene la culpa. Viene de Dios, que nos redarguye, viene de nuestra propia conciencia, que nos permite juzgarnos moralmente a nosotros mismos, y viene de Satanás, que busca destruirnos. Ahora, la segunda pregunta, le dije que eran 3 preguntas. La segunda pregunta es, entonces, ¿es buena la culpa o es mala? ¿Es bueno sentirse culpable o es malo sentirse culpable? Y mi respuesta es la siguiente, la palabra de Dios nos da esta respuesta. Si la culpa es positiva o negativa, depende de lo que hagamos con ella. Esto es todo por ahora. Creemos que esta palabra es de bendición a usted y su familia. Gracias por su atención. Puede encontrarnos como Ministerio El Camino de la Palabra, Mi Capa, a través de nuestras redes sociales. Dios le bendiga.